Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en espera de que algunos estén todavía conectando. Vamos a dar un minuto nada más para poder iniciar la transmisión. Les agradecemos mucho que nos hayan prestado la tarde del viernes para una jornada académica tan enriquecedora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un segundito más vamos a dar inicio. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ya estamos todos listos. Vamos a tener el día de hoy una reunión de trabajo con las maestras y psicólogas Erika González Chávez y Karina Hernández Rojas. Esto con el único fin de apoyarlos en los tránsitos que estamos teniendo en esta situación pandémica. Justamente la Organización Mundial de la Salud nos dice que el miedo y la preocupación son respuestas naturales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido. Situaciones de cambio o de crisis nos pueden hacer reaccionar de determinada manera. Para poder identificar cómo movernos y cómo resolver mejor nuestra situación ante estas condiciones desconocidas, tenemos la explicación por parte de estas dos expertas para poder ahondar en estos términos de cómo estamos enfrentando las familias, particularmente las madres, con el motivo evidentemente del 10 de mayo. Les mandamos un fuerte abrazo, pero estar poniéndonos en primer plano para poder entonces ser parte de la solución ante estos avances y estas situaciones en las que la condición de vida nos hace un poco más compleja la convivencia. Sin más, les presento a la maestra Erika González Chávez, quien es licenciada en Psicología egresada del Centro ELEIA, maestra en Educación con la especialidad en Gestión Educativa, especialista en Trabajo Clínico con Niños y Adolescentes. Ella cuenta con diversos diplomados, cursos y talleres enfocados en los conflictos emocionales y la crianza efectiva. Actualmente brinda servicios de consulta psicológica en el sector privado. Por su parte, la maestra Karina Hernández Rojas es licenciada en Psicología egresada de la UNAM, maestra en Educación con especialidad en Dirección de Centros Educativos, diplomada en diversos problemas de aprendizaje y conflictos emocionales en niños y adolescentes, así como estrategias para alumnos con TDA y TDAH, seguimiento de casos clínicos, formación desde el enfoque Reggio Emilia, capacitadora en tecnologías y plataformas educativas. Bajo el siguiente programa. Punto número 1, efectos del confinamiento en la figura materna. Número 2, estrategias de apoyo emocional para las madres. Número 3, efectos del confinamiento en los niños y niñas. Número 4, estrategias de apoyo emocional para los pequeños. Si se tiene alguna duda o comentario, con mucho gusto las atenderemos a lo largo de la comunicación por medio del chat de esta reunión, para lo cual les pedimos mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Adelante, maestra Karina. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se están conectando. Es un placer poder compartir con ustedes y darnos un espacio para conversar sobre la importancia de nuestra salud mental como mamás en el día a día y con mayor razón en estos tiempos de pandemia. Sabemos que para nadie ha sido sencillo y que el confinamiento nos ha afectado a todos de distintas maneras, desde los papás, los abuelitos,
Posteriormente subiremos contenido en nuestras redes sociales para ellos, pero el día de hoy nos enfocaremos principalmente en las mamás y en los niños. Comencemos por nosotras, las mamás. Culturalmente, en nuestra sociedad, en una mayor o menor medida, se nos ha atribuido a nosotras las mujeres las labores del hogar, del cuidado y la crianza de los hijos, y con ello también una mayor carga mental. Actualmente, con el COVID-19, nuestra salud mental debe ser una prioridad. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo puede afectarnos. Con la carga mental quisiera hacer mención de el ejemplo que el psicólogo Alberto Soler, la anterior, por favor. Del ejemplo, muchas gracias. El ejemplo del psicólogo Alberto Soler acerca de que esta carga mental particularmente se nos da más a las mujeres debido a que somos nosotras quienes siempre estamos al pendiente de las vacunas de los niños, las citas con los profesores, de cuándo es el cumpleaños del amiguito, todas estas cosas que siempre se nos van más hacia nosotras. Y esto pues efectivamente va a repercutir en un mayor desgaste mental. Mientras nosotros estamos haciendo una actividad, estamos con la mente ocupada en 10 actividades más que tenemos que hacer. Y esto finalmente también puede derivar en una distribución no siempre equitativa de las actividades en casa, las cuales pues la mayoría de los casos va a recaer por completo en nosotras las mamás. Ahora bien, me gustaría que fuéramos un poquito más allá y que sin afán de ser pesimistas, analizáramos el contexto en el que vivimos nosotras las mamás, claramente cada una desde su muy particular realidad, pero ¿para qué? Para que analicemos y antes de juzgarnos seamos mucho más empáticas y solidarias unas con otras. La nueva realidad para nosotras las mamás es ese traslado del trabajo en casa y de pronto tener como he platicado con varias mamás y varias mamás me han comentado que al inicio de la pandemia tenían en mente que iba a ser como la de la influenza, ¿no? Hace algunos años, donde iban a ser 2 semanitas de que íbamos a estar en casa, algunas lo tomaron como hasta una especie de relax, de vacaciones. Sin embargo, cuando esto se prolongó y el confinamiento fue mucho más allá de un año, evidentemente que el trabajo empezó a involucrarse ya directamente con las actividades que las mujeres realizan en casa. Esto, pues, por un lado tuvo sus ventajas, que era ya no salir corriendo en el tráfico, llevando a los niños a la escuela y haciendo mil peripecias en las mañanas, pero tuvo también sus desventajas, que ya no hay un horario específico como tal del trabajo. Este horario ya se ha extendido y ya no hay un momento en el que la mujer, en el que la mamá pueda desconectarse y decir, bueno, ya se terminó el horario laboral, me dedico a otras cosas. Ya se ha extendido. También en el caso de las mamás que trabajan de manera presencial, pues han requerido el apoyo de las abuelitas. Y entonces esto ha implicado también sentimientos de culpabilidad por tener que dejar a sus hijos, de preocupación porque no quieren llevar la enfermedad a casa. Y además, pues ha recaído, digamos, esta función de apoyo en las tareas y en las nuevas tecnologías a muchas abuelitas. Esto se complejiza cuando la mamá tiene en casa pequeños de distintos grados, que son varios casos que también mamás me han platicado, de distintos hijos en distintos grados académicos, a los cuales tienen que estar apoyando, dando monitoreo y dar seguimiento a las actividades en distintos momentos y es complejo porque no todos pertenecen al mismo nivel académico. Si a esto sumamos aquellas mamitas que tienen el cuidado de personas dependientes como personas de la tercera edad,
con alguna capacidad diferente o con alguna enfermedad degenerativa, por supuesto que el trabajo se vuelve mucho mayor. Sin embargo, varios estudios, y esto es muy interesante, nos han demostrado que hay profesiones que tienen un mayor desgaste, un mayor riesgo de desgaste, y estos son las mamás que se encargan de o que trabajan como personal de la salud. Todas las mamás doctoras, enfermeras, también las mamás que son docentes, que no nada más tienen que estar revisando evidencias y estar haciendo actividades para sus alumnos, sino también para sus propios hijos y, ¿por qué no?, los cuidadores de ancianos, que antes de la pandemia ya implicaba una actividad de mucho desgaste mental. En resumen, podríamos hablar que entonces la mamá ahorita está en un trabajo con dobles e incluso hasta triples jornadas, con un aislamiento que se ha prolongado más de lo que habíamos pensado y que le está generando un mayor estrés. Muchas de ellas me han comentado que incluso han decidido abandonar su vida laboral y esto se ha visto también en las estadísticas. Ha aumentado el abandono de la vida laboral de las mujeres para poder dar cabida a todas las actividades que tienen que hacer en casa, lo cual es todavía mucho mayor cuando es una familia homoparental, ya que solamente recae en un solo pilar las responsabilidades de manutención, contención y de apoyo a los hijos. Y hablando también en un sentido concreto de la pandemia, pues cuando se dan casos de enfermos en la familia. Cuando estos enfermos están en el mismo entorno familiar, en la misma casa, pues evidentemente la preocupación, la angustia, el cansancio de los cuidados, el temor a que esta enfermedad sea transmitida a otros miembros de la familia. Y cuando no es un enfermo que viva propiamente en casa, también de nueva cuenta la preocupación, la angustia de cómo va a evolucionar este enfermo durante el COVID y qué efectos le va a causar sin poder hacer una visita, sin poder estar en esta recuperación con él, haciendo un apoyo presencial. Evidentemente también este cambio en la rutina, anteriormente con la pareja convivíamos 2, 3 horas diarias. Con este confinamiento, pues ya estamos muchos en contacto 24/7, lo que ha incrementado el número de problemas de pareja y familiares, sobre todo cuando las familias también están compuestas por tíos, abuelitos que conviven en el mismo entorno. ¿Por qué no también decirlo? Los casos de violencia contra la mujer, que puede ser una violencia física, psicológica, sexual, que hacen que esta mujer que es violentada viva en un estado de hiperalerta, de preocupación excesiva, de angustia, porque no sabe en qué momento su agresor pueda violentarla. Entonces también este es un caso que, si bien no vamos a ahondar ahorita, sí es importante que mencionemos porque se ha dado, y no quiere decir que se haya incrementado, sino que se ha hecho mucho más notable porque la mujer ya no tiene estos espacios, digamos, como seguros, donde podía trasladarse a lo mejor el trabajo, la escuela, y entonces el confinamiento está justamente dejándole en esta situación que es peligrosa para ella. Y por último, pues trastornos como la ansiedad, la depresión. En estos tres sí me gustaría hacer mucho hincapié en que podemos requerir incluso apoyo de un especialista, ¿no?, en salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, para que pueda ayudarnos a pues tener estrategias adecuadas para dar una buena solución a las problemáticas que aquí se presentan. En resumen, pues esta imagen, ¿qué les parece? ¿Se les hace familiar? ¿Cuántas de ustedes se sienten identificadas? Yo creo que es una imagen que resume perfectamente todo lo que hemos hablado hasta ahorita del contexto de las mamás en la pandemia. Me gustaría mucho que, si pudieran compartirnos su experiencia a través de nuestro chat, lo hicieran, para que nos digan también cómo han estado viviendo ustedes en la pandemia y parte de lo que hemos platicado, cómo lo han vivido ustedes. Muy bien, maestra Karina. Yo creo que todos en esta situación, siendo madres de familia, cabezas de familia, hemos tenido la necesidad de a veces hasta refugiarnos, ¿no?, en algunos momentos de nuestro día para poder ayudarnos a seguir adelante con toda esta carga.
Evidentemente no es una tarea fácil, pero también es una tarea que llena de satisfacciones, ¿verdad? Hay que saber encauzar todo esto. Bueno, tenemos algunas felicitaciones aquí en el chat que me gustaría compartirles de parte de Brenda Camacho. Un saludo muy fuerte a Brenda Camacho. Roberto que nos saluda, Rebeca Romero, y bueno, algunas inquietudes que vamos a dejar para el final de nuestra ponencia. Le damos entonces la palabra a la maestra Erika González, por favor. Claro que sí, pues qué complejo, ¿no? Estamos viendo como las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado es muy gratificante ser mamá, pero por el otro lado es muy desgastante, ¿no? Y no es lo mismo ser mamá en tiempos normales que ser mamá en pandemia. Entonces es muy complejo. Si me regala la siguiente diapositiva, porfa. Y ahí sigues tú, ¿no, Cari? Sí, ahí me gustaría comentarles, por ejemplo, cuáles son los efectos de confinamiento en las mamás, porque yo creo que es importante, como lo decía la maestra Tere, finalmente estamos atravesando una situación que es atípica y es una situación extraordinaria. Es normal que nos sintamos confundidos, que nos sintamos tristes o enojados por todos los cambios que ha implicado, pero me gustaría mucho platicarles cuáles pueden ser esos foquitos rojos, esas señales de alarma que nos pueden estar indicando que requerimos un apoyo, una atención especial. Si nosotros experimentamos alguna sensibilidad, alguna irritabilidad, miedo o llantos repentinos, esta sensación de vacío o de tristeza, baja autoestima, un sentimiento de no valer nada, aunado con preocupación excesiva, hiperactividad mental, pensamientos negativos, ser muy catastróficos en cuanto a la situación que estamos viviendo, pudiera ser también esto unos foquitos rojos con los cuales nosotros tenemos que estar muy al pendientes de nuestra salud. La siguiente, por favor. ¿Cómo puedo saber si estoy teniendo desgaste mental? Pues bueno, varios de los síntomas ya los platicamos, pero algunos pueden ser también la falta de concentración, el insomnio, que no precisamente quiere decir que no podamos dormir toda la noche, sino que durmamos de forma intermitente, un cansancio extremo, cambios en el apetito que pueden ser exceso de comida o escasez de comida, que casi no tenga apetito. Como ya lo había mencionado, pesar, irritabilidad, tristeza, dolores de estómago y gastrointestinales y muchas ganas de estar sola. Aquí hay una frase de Daniel Goleman, que él es autor de Inteligencia Emocional, que nos dice que la esperanza es no rendirse ante la ansiedad, el derrotismo, la depresión, cuando nos tropezamos con dificultades y contratiempos. Y me parece que es una frase que queda muy ad hoc con nuestra función y con nuestro papel de mamás en esta pandemia. La que sigue, por favor. Algunas cosas que podemos hacer en cuanto a los cambios sociales y sobre todo quienes nos están escuchando y que son maestras, educadores que están en el área, en el sector educativo, pueden ayudarnos mucho con esto, es generar cambios sociales. ¿Cómo? Pues promoviendo una sociedad libre de prácticas discriminatorias contra las mujeres, haciendo también una educación de los niños y las niñas en equidad, porque es necesaria una nueva forma de pensar desde la gestión doméstica y la carga mental, no solamente para las mamás. Como ya lo habíamos mencionado, asistencia a mujeres en caso de requerirlo, hacer uso vía telefónica o online de servicios profesionales de salud mental en caso de ser necesario, el reparto equitativo de labores, no solo que la pareja contribuya, sino también estamos hablando que los niños, dependiendo su edad y sus capacidades, colaboren en las labores de la casa. Y para esto es muy importante que se establezcan también ciertas rutinas. La que sigue, por favor. Algunas estrategias que puedo compartir con ustedes es la primera y muy importante es dosificar la información de la pandemia. Esto es no sobresaturarnos de cifras, de noticias que son alarmistas,
sino siempre ser muy prudentes en la información, tanto la que transmitimos a nuestros hijos como la que nosotros consumimos. Entonces, sí revisar fuentes que sean confiables, veraces y tratar de no sobresaturarnos de información referente a la pandemia. Recordar también que es una situación transitoria. Esto que está pasando es una situación extraordinaria, como nunca antes habíamos tenido a nivel mundial. Sin embargo, es una situación temporal. No sabemos exactamente cuándo concluirá, pero sí tener en mente que no es para siempre. Como les mencionaba, las rutinas son súper importantes. Una de las cosas más complejas, porque a veces cuando somos mamás perfeccionistas queremos poner 1000 y una actividades y nos sentimos culpables si no podemos lograr todas ellas. Sin embargo, aquí la importancia de las rutinas es que sean tanto para nosotros como para nuestros hijos y considerar prioridades. ¿Qué sí puedo hacer? Otra muy importante es hablar de nuestras emociones, identificarlas. Y yo creo que primero es no tener la noción de emociones buenas y malas, sino de placenteras, displacenteras, etiquetarlas mejor así, si hay que ponerle un nombre. Identificarlas, expresarlas, canalizarlas es muy importante, sobre todo cuando empezamos a sentirlas, porque muchas veces nosotros vamos callándolas, las vamos guardando y entonces se hace mucho más complejo cuando estas estallan. Entonces es crucial que nosotros le hagamos saber a las personas con las que convivimos lo que necesitamos en lugar de esperar a que ellos adivinen qué es lo que requerimos, ¿no? Para concluir, sí me gustaría sobre todo enfatizar mucho en mantener contacto con nuestros seres queridos. Creo que es muy importante que no perdamos ese contacto, sobre todo como somos seres sociales, hacer uso de las tecnologías que están ahorita para que podamos seguir manteniendo ese contacto por videollamada, mensajes de texto, llamadas, y hacer también actividades de ocio y recreación, no solo para los niños, porque estoy segura que muchas de las mamás que nos están acompañando el día de hoy han llevado a cabo actividades para que los niños la pasen lo mejor posible esta pandemia, pero muy pocas actividades para sí mismas que impliquen ocio y recreación. Entonces, este es un momento donde yo los invito a que sí tengan esos espacios. En la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, quisiera resaltar la importancia que tiene el autocuidado. Nosotros necesitamos cuidarnos para poder cuidar de otros. Entonces, aunque parezca que estamos llenas de actividades, siempre es muy importante que destinemos un espacio para la actividad física, para la respiración, la relajación. Podemos hacer uso de varias apps, de sitios web, de videos en YouTube para hacer todas estas actividades. Dejar de ver también el confinamiento como una situación negativa, como un castigo, y tratar de verla como un acto colectivo. ¿A qué me refiero? Si nosotros somos conscientes de que el mantenernos en el confinamiento nos está dando a nosotros mismos y a nuestros hijos la posibilidad de ya no contagiarse, y estamos cuidando al mismo tiempo a la gente que está en las calles. Entonces, ver el confinamiento como un acto colectivo nos va a ayudar a tener una noción distinta de él. Lo que ya les había mencionado en las emociones, sobre todo porque nosotros somos espejo para nuestros hijos de cómo deben gestionar ellos las suyas. Entonces, muy importante que sepamos gestionar nuestras emociones y que normalicemos estas emociones de miedo, tristeza y enojo, que no las veamos como algo, como había mencionado, negativo. Centrarnos en lo que sí podemos hacer y tratar de no culparnos o sentirnos frustradas por aquello que no logramos hacer en el día. Por último, cuidar nuestra higiene, nuestra alimentación y nuestro sueño, procurándonos estos tiempos de descanso y dándonos unos minutos solo para nosotras. Entonces, como pueden ver, pues es muy importante la labor de las mamás. Ya revisamos como todos estos temas con referencia a las mamás. Entonces, ahora vamos a continuar con la importancia, pero ahora enfocado a los niños. Y pues hago la palabra a Erika González para que les dé todas las estrategias para ellos. Muchas gracias, Cari. Y efectivamente, yo me quedo con esto. Miren, si algo a mí me encanta y me fascina es este mundo de la crianza respetuosa o positiva, porque creo firmemente en que todo el comportamiento y todas las conductas se gestan en el núcleo familiar. Entonces, el mejor ejemplo que nosotros podemos dar como padres es educar desde la calma.
Sí, recuerden que ser padre, bueno, o nosotros somos padre a medida que fuimos criados. Entonces, muchas veces aquí también entra con romper paradigmas, ¿no? Yo les agradezco a todos los que están presentes. Es muy regocijante para nosotras abrir estos espacios. Para mí es muy importante tener padres informados, preparados, pero sobre todo padres con las herramientas para entregar a la sociedad niños responsables, respetuosos y sobre todo niños felices. Y pues bueno, en lo que a mi tema corresponde, que es el efecto del confinamiento en nuestros pequeños, pues agárrense, mamis, porque les voy a generar más angustia de la que ya traen. Porque miren, ya de por sí la infancia como tal ya trae de faul integrados muchos miedos. O sea, el infante ya trae ciertas angustias y en esta etapa estos temores son muy recurrentes. Freud, que es un psicoanalista muy reconocido, justo nos habla de dos temas tabús en la infancia y es la sexualidad y la muerte. Entonces, aquí ahorita nos damos cuenta cómo en esta pandemia ambas florecen o han sido externadas de manera muy visible. Y me refiero a la separación y el miedo a la muerte. Si se dan cuenta, ahorita, por ejemplo, ya los pequeñitos que desafortunadamente ya tuvieron una pérdida por COVID, su miedo es, bueno, a ver, ya falleció mi abuelito, ya falleció mi tío, ¿cuándo va a fallecer mi mamá? ¿Cuándo va a fallecer mi papá? Y si ellos se separan, ¿qué va a ser de mí? Entonces es muy complejo para ellos y ¿me ayuda a cambiarle, por favor, a la diapositiva? Y entonces, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es el verdadero impacto? Pues el verdadero impacto va a lo emocional y por ende nos va a perjudicar en lo conductual. ¿Por qué lo emocional? Los niños están en un proceso de desarrollo. Y aquí, bueno, hago un paréntesis. En toda mi plática o el material que yo les estoy ofreciendo va en un rango de edad de los 4 a los 10 años. Entonces, obviamente afectó muchísimo en la parte emocional y de eso va a derivar lo conductual. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los niños están ahorita en un proceso de desarrollo que depende en mayor grado del entorno justo para regular sus emociones y conductas. Entonces, cuando este entorno cambia o se ve muy agitado, vaya, como es el caso del confinamiento, vamos a detectar mucho mayor dificultad en nuestros pequeñitos para poder regular sus emociones y por ende sus conductas. ¿Me ayuda a cambiarle, porfa? Les voy a platicar de 5 escenarios o 5 situaciones que no son como tal de la pandemia, sin embargo, ahorita han acrecentado y que han perjudicado de manera irreversible a nuestros pequeñitos. La primera es la socialización. Este es un punto bien importante porque la relación que tienen nuestros niños con otros niños es un elemento súper central para el desarrollo integral de sus habilidades. ¿A qué me refiero? Nuestros pequeñitos necesitan al niño que ya les escondió el sacapuntas, al niño que ya los golpeó, al niño que no quiere jugar a lo que ellos quieren jugar, porque de esta manera ellos pueden desarrollar esta parte de la tolerancia a la frustración. O sea, ellos pueden llegar a medir o a llegar a acuerdos y sobre todo les ayuda a sociabilizar, perdón, de una manera asertiva. Entonces, nosotros les quitamos la socialización de tajo y ahorita el mundo interno de nuestros pequeñitos, bueno, está muy, muy angustiante. Otro de los escenarios es la separación. Digo, sabemos que es antes del confinamiento y después del confinamiento van a seguir, vaya, habiendo separaciones. Sin embargo, hemos visto por porcentajes y cifras que ahorita la separación pues es algo que ha incrementado y que si para nosotros como adultos es durísimo, bueno, para nuestros pequeños es lo doble. El divorcio, así queda en los mejores términos, siempre va a dejar un impacto, una huella emocional en nuestros pequeñitos, ¿no? Vaya, el que los papás se divorcien supone muchísimas cosas para nuestros niños, no solo a nivel emocional, sino también a nivel social, ¿no? Ellos dicen, bueno, a ver, veo al otro, a mi compañerito que sí tiene una familia, pero pues, ¿dónde está la mía, no? Y entonces aquí entra un poquito en conflicto. Otra de las partes
que por ejemplo, vaya, todos yo creo que de los que estamos aquí, al menos el 80% ha perdido a alguien por COVID. Entonces, esta parte de la pérdida, incluso para nosotros es muy complicado. ¿Por qué? Vamos a ser honestos, no estamos viviendo nuestras pérdidas al 100%. ¿Y a qué me refiero? El duelo como tal no se está llevando a cabo por el simple hecho de que simbólicamente no hay una sepultura, no hay un entierro. Y entonces a nosotros ya simbólicamente esto nos afecta, híjoles, de una manera durísima y por ende, pues imagínense, si nosotros no lo sabemos cómo procesar, nuestros niños es peor, y mucho menos si nosotros no encontramos como estas palabras adecuadas para explicarles lo que es la muerte. Entonces les dejamos una bola de angustia totalmente enorme, ¿no? Otro de los escenarios es la convivencia negativa. Híjoles, aquí es bien complicado porque la familia y la influencia, o sea, la influencia que genera el entorno en el niño lo hace valer de mil maneras. Y el vivir dentro de un espacio o un entorno donde se grita, donde se culpa, donde se humilla, donde nos burlamos, de hecho hasta donde usamos el sarcasmo, genera en la salud mental de nuestros pequeñitos muchísimos miedos, muchísima frustración. Y también está la otra parte, ¿no? Tenía una mami en el consultorio, perdón, de una adolescente, y ella me decía, es que ¿cómo se puede sentir sola si llevamos un año viviendo 8 personas en la misma casa? Aguas, papás, aguas, mamás. O sea, el hecho de que estemos trabajando en casa no significa que seamos papás presentes. O sea, podemos seguir estando en casa y aún así siendo papás o mamás ausentes. Entonces, también esta es como la otra parte de la convivencia negativa. Y por último, un tema en el que no voy a ahondar porque yo creo que nos llevaríamos todo un webinar, toda una conferencia sobre este tema, pero que pasa y que no, o sea, que le debemos afrontar porque es la realidad, y es el maltrato físico y sexual. Los porcentajes de esta parte, vemos que el 95% de estos pequeñitos tienen el agresor en casa. Su mundo interno es caótico y en esta parte muchas veces ya hay hasta ciertas patologías. Entonces, no voy a ahondar mucho en el tema, sin embargo, lo hay, es algo que estamos viviendo. Y pues bueno, todos estos esquemas, todas estas situaciones, escenarios que yo les presenté ahorita, obviamente en el niño van a generar ansiedad, van a generar tristeza, abatimiento y miedo. Y bueno, pues me ayuda con la otra, porfa. Y bueno, si ustedes me preguntan... Voy a interrumpirte tantito, maestra, porque nos están quedando 2 minutos escasos de la sesión. Les voy a pedir a todos nuestros escuchas que muy amablemente nos den la oportunidad de reingresar con el mismo enlace, por favor. En un minutito vamos a cerrar esta sesión, la reabrimos y tendremos otra vez nuestros 45 minutos. Por favor.